La Última Banca, un espacio de conversación sobre contingencia desde un prisma cristiano pentecostal. Mi nombre es Daniel Díaz y sean todos muy bienvenidos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio acá en nuestro podcast La Última Banca. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo has estado? Hola Hans, bien gracias al Señor, con días especialmente calurosos acá en York, mis últimas semanas antes de volver a Chile. Pero bien, gracias al Señor, la familia bien, así que contento. Bueno, para este episodio tenemos también ya en una segunda entrevista sobre nuestro tema que queremos abordar este mes, es sobre el homeschooling. Tenemos a Carla Guzmán. Ella es una experimentada mamá de 5 hijos y va a estar con nosotros hablándonos sobre esta modalidad educacional. Así que la voy a presentar y la voy a saludar también. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Hans, hola Daniel. Un gusto poder estar con ustedes aquí conversando y compartiendo de este tema tan interesante. Bueno, cuando este episodio esté disponible ya en nuestra plataforma, obviamente va a estar también el episodio anterior, que fue Homeschooling parte 1 o Homeschooling 1, donde estuvimos hablando con la hermana Joana Pérez Rey, que está en Illinois, y vimos con ella la primera parte de este homeschooling, básicamente preguntándole qué era el homeschooling, qué la motivó a entrar en esta modalidad de educación con sus hijos. Y el capítulo de hoy va a ser bastante similar, pero aterrizado a la realidad chilena. Eso es lo interesante de este episodio. Carla, nuestra hermana Carla, vive en Chillán. Nuestra vieja amiga Carla. Más que ya nos conocemos hace bastantes años. Así es. De hecho, con Carla y con Sarita, también su hermana, coincidimos en nuestro tiempo universitario. Participamos en grupos juveniles cristianos, así que es una amistad de bastantes años. Pero lo interesante de la experiencia de nuestra hermana Carla es que está abordando el desafío del homeschooling en el contexto chileno. Así que yo creo que la experiencia que tenga ella le va a servir a nuestra audiencia, que está enfocada principalmente a hermanos pentecostales chilenos. Así que esa es el plus que tiene este episodio puntual. Así que sin más dilación, damos el paso a nuestra hermana Carla para que se presente, nos cuente quién es, dónde vive, y ahí puede ir explayándose de qué es el homeschooling, por qué escogió el homeschooling, y lo que no nos cuente en esta primera intervención se lo vamos a ir preguntando a nosotros después. Así que le damos el paso a ella para que les salude y les vaya contando más detalles. Bueno, como el hermano Hans ya me presentó, con la ayuda del Señor ya llevo 10 años viviendo en Chillán y como también parece que Daniel lo dijo, tengo 5 hijos. Y bueno, este tema del homeschool, la verdad es que es un tema muy, para mi vida especialmente, muy, muy fuerte. Quizás cuando recién fui mamá, digamos, la primera vez, cuando tuve a mi Emilia, nunca imaginé hacer homeschool con mis hijos. Así como también nunca imaginé que iba a tener 5 hijos hasta ahora que el Señor me ha dado, por misericordia. Y la verdad es que no era un tema para mí, aunque mi hermana, tengo una hermana mayor, Daniela, ella tiene, bueno, ahora está esperando su cuarto hijo y ella siempre en su corazón el Señor puso esta inquietud de hacer homeschool. La verdad es que como familia nosotros nunca lo criticamos, pero tampoco lo decíamos, no es como para nosotros, ¿cierto? Sino que simplemente conversábamos, ella nos contaba de su idea y nunca pensamos que fuera para nosotros. Entonces, ya después Emilia le correspondió entrar a Kinder y la verdad es que, bueno, ese año pasaron hartas cosas, el 2019. Emilia entra al Kinder y para nosotros fue un año muy difícil, muy difícil. Ella comenzó a tener problemas en el colegio, no sabíamos lo que pasaba. Y dentro de ese año, como a mediados de año, tuve la oportunidad de ir con Dani, que ella fue la que me llevó a una charla que hizo Corín. No sé si ustedes han escuchado ese nombre, Corín Mazurek, ¿no? Ya, Corín Mazurek es una hermana de otra denominación y ella es alguien que, bueno, acá en Chile es como muy conocida dentro de las familias que hacemos homeschool cristiano.
ella vino acá a Chillán, hizo una charla y en esa charla el Señor puso en mi corazón el tema del homeschool. Y bien puntualmente destacando la historia de Daniel en la Biblia. Ella hace mención a estos jóvenes hebreos que fueron llevados a Babilonia y bueno, y ella dice que ellos quizás en su juventud, ¿cierto? En su adolescencia, tan pequeños, fueron sacados de su hogar, llevados como esclavos, pero ella lo explica de una manera que llegó a mi corazón profundamente, porque ellos, aunque estaban lejos de su tierra, lejos de su familia, lejos de sus costumbres, ellos proponen en su corazón no contaminarse. Bueno, Daniel específicamente, y él junto a sus amigos son honrados, pero a la vez que ellos sirven al imperio babilónico, ellos también están muy firmes en sus convicciones. Y es esto lo que a mí me llama profundamente la atención. Yo deseé en mi corazón en ese momento que yo quería eso para mis hijos, porque nosotros hoy día estamos viviendo en Babilonia, podríamos decir, estamos siendo bombardeados por un montón de cosas todo el día, entonces yo quería que mis hijos también tuvieran esa convicción. Así que comenzamos a orar al Señor y bueno, el Señor empezó a abrir puertas. Y ya ese año 2019, bueno, mi hija siguió teniendo problemas en el colegio, finalmente ella el segundo semestre ya no asistió más al colegio y ya a fines del 2019 con mi esposo decidimos que no íbamos a escolarizar a los niños, que los niños se quedaban en la casa. Y ahí empezó un universo, porque de hacer esa decisión nos abre una posibilidad enorme de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, dónde vamos a hacer esto. También empiezan a entrar inquietudes como qué familia o con quién, porque nosotros acá en Chillán en ese tiempo yo no conocía a nadie que hiciera esto, entonces fue un montón de cosas que vinieron a la mente, pero el Señor puso una convicción enorme en nuestros corazones y eso es lo que hasta el día de hoy también nos ha permitido seguir adelante. Así que eso sería como la historia de cómo comenzamos y cómo el Señor nos puso en nuestro corazón el tema de hacer homeschool. Yo tengo una pregunta porque ya era un tema familiar. Ya había algunos antecedentes familiares y como que todo estaba, digamos, se entendía el propósito y había algo. ¿No recibieron algún tipo de cuestionamiento externo a la familia por tomar esta decisión? A ver, por el lado de mi familia, digamos, no había un cuestionamiento porque, como dije, la Dani, ella ya lo tenía decidido, ella ya lo hacía. Ella tiene un hijo, a ver, como 2 años mayor que Emilia, entonces, 1 año mayor que mí, entonces como que siempre iba avanzada en ese sentido. Y por el lado de mi esposo, tampoco hubo cuestionamientos, pero sí a lo mejor como más preguntas quizás, porque esto es un tema que, a ver, hay muchas familias que creen que esto no se puede hacer, como que es algo prohibido, pero no es así, o que es ilegal, ¿me entiendes? Entonces, quizá hubieron más preguntas, pero nunca una oposición. Sí, a lo mejor vi mucho más esa como pregunta, como con una intención diferente en otras personas. No sé, otras personas que quizás más cercanas, pero la familia en sí, no, todo con la ayuda del Señor y doy gracias a Dios también por eso, porque toda la familia nos apoyó en ese sentido. Claro, yo me refería no tanto al contexto íntimo, sino que, por ejemplo, no sé, uno tiene mucha interacción también con hermanos dentro de la iglesia, entonces cuando uno toma esa decisión puede haber ciertas roces o más bien cierto intercambio como de ideas de por qué lo están haciendo, porque básicamente esta es una idea, y tal vez me estoy yendo muy rápido, pero igual la quiero dejar sobre la mesa. Es que nosotros, a todo esto yo no tuve la experiencia de ser criado dentro del contexto de una iglesia pentecostal cuando era niño, yo llegué ya cuando era adulto, pero la mayoría de las personas en sí, y también los hermanos que están dentro de la iglesia, los niños, han sido criados para ser insertados en un sistema que es árido para las familias cristianas. Y muchas veces se generan como estas mecánicas o se toman como normales ciertas mecánicas incluso en el plano educacional. Y tal vez, y lo comentábamos en el episodio anterior, nosotros estamos llamados a ser contraculturales. Entonces, de alguna forma, esta manera o esta alternativa educativa responde a toda esta avalancha progresista que hoy día nos está ahogando, básicamente, y es una salida, yo creo, que no es ilegal, como tú mencionabas, que se puede hacer, por lo menos hasta el día de hoy, y que también, y eso es lo que nosotros queremos mostrar acá, uno de los objetivos es mostrar los mecanismos a través de los cuales se puede lograr.
Creo que eso es muy importante. Te lo mencionamos porque, por ejemplo, yo tengo un niño pequeño que ya tiene que entrar en su plano escolar y a mí me preocupa. Me preocupa, a mi esposa también, como familia cristiana, exponer a nuestros hijos a toda esta ideología que finalmente hace que los niños, que idealmente nosotros, al igual que tú, que puede haber muchos padres que están escuchando esto, quieren, por cumplir el estándar, por así decirlo, exponer a su hijo al sistema educacional convencional, pero tiene sospechas de que ese sistema, o tiene certezas también, de que ese sistema a la larga le puede generar un problema de, no sé, problema de comprensión, de cosmovisión del mundo al hijo, sobre todo cuando entra la adolescencia, donde ya aparecen otros temas. Pero en concreto, lo que yo quiero aquí decir, ¿cómo fue la interacción con personas que les resultó como diferente esta alternativa que ustedes tomaron? ¿Cómo fue, cómo lo manejaron o qué cosas eran las críticas o las preguntas que más les hacían? Bueno, lo que siempre se dice que es muy común es que los niños no van a sociabilizar. Y digamos, ese es como el gran mito de lo que más se repite, es eso, que los niños no van a sociabilizar, que los vamos a criar en una burbuja. Y eso también es lo que más se critica, o lo que más preguntan, digamos, es que nosotros los vamos a criar en una burbuja, entonces ellos cuando salgan al mundo prácticamente va a ser así como, ¡guau!, como un choque terrible y ellos, van a perderse. Pero en realidad es todo lo contrario. Primero, con el tema de la sociabilización, o sea, yo lo he comprobado y lo digo no como atribuyéndome un mérito propio, sino todo lo contrario. Mi idea es que las familias cristianas, como tú dices, somos una familia cristiana. Y en todo lo que hagamos debemos glorificar a Dios, debemos mostrar lo que Dios hace. Porque no es que nosotros tengamos la capacidad, no es que yo tenga la capacidad, a lo mejor, no sé, hay una familia que está escuchando y dice, tiene 5 hijos. No, 5, 1, 2, 20, da lo mismo. Da lo mismo, porque finalmente la gracia y todo viene de Dios, no es algo que yo pueda hacer. Entonces, cuando los hermanos, o hermanos, sí puedo decir, dicen a lo mejor, pucha, los van a crear en una burbuja, qué sé yo, y cuando salgan al mundo, no sé, mi visión de las cosas es que alguien para que vaya a la guerra, a luchar, primero tiene que armarse. Los niños no están llamados a, no sé, a pregonar, ¿cierto?, a entregar, si ellos todavía están, hay que instruirlos para que ellos se defiendan. Entonces, nuestra visión como matrimonio, como familia, es que nosotros queremos entregarle a ellos esa armadura que claramente la entrega el Señor a través de la instrucción que uno le da bíblica, porque eso es lo otro también. Una cosa es hacer homeschool y otra cosa es criar a mis hijos, educarlos en la casa, pero cristianamente, instruyéndolos principalmente en la palabra del Señor. Y eso es lo que como familia, y me atrevo a decir no solo nosotros, sino que ya en Chillán tenemos una comunidad de 6 familias, instruirlos primeramente en la palabra del Señor, que ellos se armen, como tú dices, para tener esos argumentos, ir en contra de toda esa ideología y esos bombardeos que hoy día están siendo sometidos todos los niños. Sí, yo quiero también, dentro de la meditación, cuando yo mencionaba que hemos sido como criados o nuestros hijos son como insertados en este sistema, justamente tiene que ver con eso. Y yo rescato mucho ese comentario, Carla, que tú hiciste, que lo encuentro muy valioso. De repente hay familias, personas, incluso en el contexto de la iglesia, cristianos podríamos llamarlo, que dicen, a mí me gustaría formar a mi hijo para que fuera un gran profesional el día de mañana. Pero como estamos viendo la situación, y también ese discurso caló mucho en la iglesia en nuestras generaciones. Caló mucho. Entonces hoy día tenemos profesionales, pero su corazón, por así decirlo de alguna manera, está alejado de Dios. Y eso es algo que genera tristeza. Y ahí es donde creo que tu mensaje es muy importante. Yo quiero que mi hijo conozca a Cristo, conozca a Dios. Y que Dios lo tome a él. Y ojalá el día de mañana, para mí, se convierta ojalá en un predicador del Evangelio. Y si la universidad está en esa línea que le va a ser de ayuda para lograr ese objetivo, que sea adoptar, digamos, esta profesión, literalmente profesión de fe, gloria a Dios. Pero si vamos a tener esta sabiduría llena de ideología que va a contaminar, que no le va a ayudar, yo no le veo sentido. Yo lo digo también por mí. Yo no soy, bueno, ustedes me conocieron, nos conocimos en la universidad y yo no terminé mi carrera. Yo no soy una persona profesional. Y en nuestras congregaciones, o a lo mejor también en otras, se habla mucho de esto en la juventud, de decir,
Dios te va a dar una carrera y si te va bien y sí, muy bien, Dios te puede dar una carrera, te puede ir muy bien, pero la palabra del Señor dice, o sea, nosotros nos tenemos que gozar en que somos llamados hijos de Dios. Ese es nuestro gozo como familia cristiana, ser hijos de Dios. Ahora, si Dios en su misericordia y en sus propósitos, Él tiene para mí una carrera profesional, bien. Si no la tiene, bien, bien, porque mi propósito como persona, yo fui creado para glorificar a Dios, con profesión, sin profesión, con hijos, sin hijos, con un esposo, sin un esposo. ¿Me entiendes? Porque eso también es algo que entra mucho en nuestras congregaciones, que la señorita se tiene que casar, que esto, que el joven, esta edad, que qué sé yo. En todas las edades, yo debo glorificar a Dios. Y esto es la visión que por misericordia el Señor nos ha mostrado como familia y nosotros queremos traspasar a nuestros hijos. Yo no les digo a ellos que tú tienes que ir a la universidad, que tú tienes que hacer. No, no. Mi deseo para ellos es que ellos conozcan este evangelio bendito, que por misericordia el Señor alcanzó a mis abuelos, a mis padres, por misericordia nos ha alcanzado a nosotros, y eso yo tengo la responsabilidad como papá de entregárselo a ellos. Entonces, ¿qué mejor que en la casa? Porque en el colegio van a estar 8 o 6 horas y yo voy a perder ese tiempo de poder instruirles. Más aún, ellos van a estar 8 o 6 horas ahí escuchando de hombres que no conocen a Dios, ideologías muy, muy terribles, cosas, como tú dices, que van a los pensamientos del hombre, que cambian la visión cristiana. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una visión bíblica de las cosas, todo a través de la Biblia, de lo que Dios nos enseña. Eso. Bueno, yo tengo un par de cosas que comentar también. Me llama mucho la atención que dentro del contexto de la iglesia donde te congregas, que es donde se congrega Hans y donde yo me voy a volver a congregar una vez que vuelva a Chile, porque hablamos nosotros asumiendo que la gente entiende completamente todas estas cosas. Hans, Carla y yo cuando estaba en Chile pertenecíamos a la Iglesia Evangélica Pentecostal, que es una de las dos principales iglesias que comenzaron el pentecostalismo en Chile. La Iglesia Metodista Pentecostal, que luego se separó con la Iglesia Evangélica Pentecostal en los años 30. Se fundaron en 1909, 1910, y en los años 30 se separan estas dos principales ramas. Nosotros pertenecemos a una de esas ramas. Mis hermanos pentecostales que nos escuchen, en ese contexto hablamos. Y esta iglesia es una de las más conservadoras que hay en el país, con tinte hasta sectario en ciertas ocasiones. Entonces, si en ese contexto el homeschooling escandaliza, en el contexto nuestro, que es como de los más conservadores, me imagino que será en otras congregaciones cristianas, derechamente algo impensado. Eso por un lado. Lo otro, más que nada reforzando la idea que ustedes daban, efectivamente, mi generación es quizás la primera generación que entra de forma masiva a la universidad. Anteriores a nosotros hay hermanos que efectivamente estudiaron, hay un par de pastores de unos 50 años que incluso sacaron sus doctorados en el extranjero, pero eran bastante más escasos esos ejemplos. Es nuestra generación la que entra de forma masiva a la universidad, que coincide con el periodo de tiempo más próspero de nuestra nación. Eso de no son 30 pesos, son 30 años, es una completa mentira, sino que estos últimos 30 años han sido los más prósperos de Chile y eso ha abierto una infinidad de posibilidades para que nuestra generación llegara a la universidad. Así que efectivamente se ha interpretado ese logro profesional en nuestra familia, con justa razón quizás también si uno piensa en la historia de nuestros abuelos, de nuestros padres, la pobreza que vivieron, la pobreza del Chile de los 60, la pobreza del Chile de los 50, que es para llorar. O sea, si uno vuelve a esos tiempos, había un nivel de pobreza que era tremenda, de literalmente buscar el pan diariamente, de no tener absolutamente nada. Entonces, claro, que nuestros padres que vivieron esa realidad vean que sus hijos, en el caso mío, por ejemplo, tuviesen la oportunidad de ir a estudiar al extranjero, claramente lo interpretan como una bendición de parte del Señor, que puede ser, lo aceptamos, es misericordia del Señor, es bendición del Señor, pero eso no lo es todo y eso no es la bendición principal. ¿Qué le vale al hombre ganar el mundo completo si pierde su alma? Ese es un principio básico del cristiano. Entonces, efectivamente, vemos generaciones que nos sucedieron, los chicos más jóvenes, uno los ve por redes y no hay diferencia en su forma de pensar con el mundo. En su lenguaje está el feminismo, en su lenguaje están las ideologías de turno. Entonces, ahí claramente la iglesia nos está dando cuenta que está fallando. La lucha por la mente de la juventud está tremenda. Y el problema es que la iglesia, esto lo decíamos en el episodio pasado,
es muy reaccionaria, reacciona tardíamente, no tiene un plan de acción a largo plazo. Esta ideología, esto ya lo dije el episodio pasado, pero lo vuelvo a repetir, llámese el despertar sexual que vino desde la publicación de los libros de Alfred Kinsey, que se publicaron a finales de la década del 40, a principios de la década del 50. La idea del género como algo separado e independiente del sexo son ideas que vienen de los 50. El doctor Money, John Money, fue el primero que lo publicó en términos científicos, en una publicación científica. Luego vienen las ciencias sociales con Simone de Beauvoir y algunas otras antropólogas que vinieron formando esta idea de tener una sociedad andrógena. De hecho, leímos esa referencia cuando hicimos el capítulo sobre identidad de género el año pasado. Son ideologías que se vienen construyendo de a poco, muy bien pensada, en el sentido muy bien articulada, y que están ahora ya terminaron su ensayo y error y ahora están derechamente estableciéndose en la sociedad. El hecho que la educación sexual integral venga como parte de la nueva constitución, que va a ser un tema que vamos a ver al final de este episodio, o que sea parte del plan de gobierno de nuestro actual presidente, no es una coincidencia. O sea, esto está entre nosotros. Se viene preparando hace décadas y se está estableciendo ya. Entonces, claro, la iglesia no puede limitarse a regocijarse con la prosperidad material y el buen diezmo que pueda dar un profesional, porque ese profesional posiblemente dure en la iglesia mientras viva, por la tradición de sus padres, pero tengo la plena seguridad que sus hijos no van a llegar a la iglesia. Tengo la plena seguridad que la generación de sus hijos no va a continuar en el evangelio. ¿Qué es lo que veo acá? Es lo que veo en sociedades prósperas como la americana, donde tuve la oportunidad de vivir 6 años, o la sociedad esta británica, donde he vivido por 3 años. Hay muchas iglesias donde hay puros ancianos. No hubo transmisión del evangelio a la siguiente generación y el evangelio que queda está completamente diluido, completamente conquistado por la cultura. Entonces, claro, es importante que prestemos atención y que reaccionemos. Por eso encuentro importantísimo estos episodios. Disculpen lo largo. Le damos la oportunidad a Carla, que es la entrevista. No, respecto de eso, lo que tú dices de las sociedades y todo eso, esa responsabilidad de traspasar el evangelio es principalmente de los papás. También hemos quizás tratado de entregar esa responsabilidad mayor a la iglesia, quizás, no sé, en nuestro caso las clases bíblicas, escuela dominical, pero nosotros como papás, como mamás, tenemos esa responsabilidad. Dios nos dio a nosotros esa responsabilidad de entregar, de hablar, y lo vemos en muchos ejemplos en la palabra del Señor, donde hombres fueron instruidos por sus padres. Y me llama mucho la atención también porque, bueno, respecto de la historia de Daniel que les contaba al principio, me gusta mucho leer esa historia porque considero que es una historia de convicción tan fuerte, la historia de Daniel, que cala muy profundo en mi vida. Y hay una parte donde se nombra a los padres de Daniel. A lo mejor no está la historia, cierto, de ello, pero yo creo que esos padres hicieron lo que está ahí en Deuteronomio, de ir, de repetir, de las vas a repetir cuando te levantes, cuando te acuestes, yendo de camino. Esa responsabilidad es de nosotros. Entonces tenemos que tomarla, tenemos que llevarla adelante, porque más que a lo mejor un currículum que yo pueda hacer, más que esa enseñanza, ¿cierto?, de la ciencia, no sé, terrenal, podríamos decirlas de alguna forma, no sé, porque también, entre comillas, ¿cierto?, esa ciencia y todo es creado por Dios. Toda la historia universal, todo tipo de ciencia, de maestría, todo eso es creación de Dios. Él es el padre de todas las ciencias, pero más que entregarle ese tipo de conocimiento a mi hijo, yo tengo la responsabilidad de entregarle el evangelio, de instruirle en la palabra. De hecho, por eso la palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta es la primera acción, que es la instrucción. Si queremos que el niño permanezca hasta la vejez en lo que se le instruyó, se le tiene que primero instruir, aunque suene redundante. Ahora, pasando a temas más técnicos, la entrevista de la semana pasada se dio en un contexto bien puntual. Estados Unidos tiene leyes muy variadas dependiendo de los estados. Hay estados que son más, que tienen más restricciones y hay estados que tienen más libertades. De hecho, la hermana Joana nos decía que en el estado donde está ella, que me parece que era en Indiana, había mucha libertad, decía, que es como el estado que tiene casi más libertad con el tema del homeschooling, al punto de que ni siquiera le piden rendiciones anuales del avance de los niños. Entonces, claro, su realidad es muy diferente a la realidad chilena y eso es lo que me gustaría que nos fueras contando. Nos contaste cómo fue la reacción
familiar, la reacción de la iglesia? ¿Cómo es en relación con las autoridades gubernamentales, con la municipalidad, o cómo es el paso a paso para comenzar a enseñarles a los niños en esta metodología? Y la otra pregunta, ¿cómo fue tu elección de la metodología específica que utilizas para enseñar a tus hijos? La hermana nos contó la semana pasada que para ella fue bien complicado hasta que encontró este método de Charlotte Mason, creo que es el método que ella sigue, y que de hecho tradujo un libro completo y lo puso a disponibilidad en español en una página que ella tiene. Y en una comunidad iberoamericana de padres que hacen homeschooling con el método Charlotte Mason. Eso fue el caso de la hermana Joana. Entonces, la pregunta es eso, ¿cómo fue tu elección del método para enseñar y cómo fue tu relación con las autoridades de gobierno para poder implementar esta educación en tus hijos? Bueno, voy a responder la segunda pregunta que me hiciste primero. ¿Cómo fue la elección? Bueno, cuando nosotros decidimos finalmente ese año hacer homeschool y formalmente quizás, se abre finalmente un universo y viene igual una inseguridad a uno porque uno no sabe nada. O sea, como que se abren muchas posibilidades. Porque por un lado tenemos la posibilidad de hacer el currículum que el Estado imparte, pero en la casa. Y también tenemos una gama enorme de currículum que existen y está también el método de Charlotte Mason dentro de ellos. Y nosotros elegimos como Corinne Mazurek, que es la persona, digamos, que en la charla que estuve, ella también ese día nos habló sobre un currículum de educación clásica, el método clásico de educación, ¿ya? Y ella en ese tiempo hacía ese currículum acá en Chile, lo había traído hace como un año, el 2018, sí, si no me equivoco, que es un currículum que se llama Classical Conversation. Van a disculpar mi pobre inglés, mi pobre fonética, pero ese es el nombre del currículum, ¿ya? Y se usa la metodología clásica. Y nosotros nos quisimos quedar con ese currículum, nos gustó mucho, aparte que la Dani, ella había estado ya probando con Corinne, ese año 2019, ella estuvo asistiendo a una comunidad de Classical y finalmente nosotros el 2020 comenzamos nosotros con la metodología clásica acá en la casa. Vino la pandemia, así que finalmente tuvimos que hacerlo solitos nosotros en casa y ya el año pasado el Señor nos permitió formar una comunidad de metodología clásica acá en Chillán. Éramos 2 familias y este año ya somos 6 familias con la ayuda del Señor. En sí el método clásico, bueno, es como bien difícil a lo mejor poder explicarlo en poco tiempo, pero lo que dice o la metodología clásica es que los niños van aprendiendo según su desarrollo cognitivo, así como van creciendo, ¿cierto? Van incorporando el conocimiento. Y nosotros lo hacemos, bueno, a través de juego, a través de canciones, a través de interactuar, ¿cierto? Nos juntamos una vez a la semana, interactuamos, tenemos la nueva gramática que le llamamos, que es donde ellos aprenden nuevas cosas de muchas asignaturas entre comillas, y eso, a través del juego y de la repetición. Se ocupa mucho la repetición, sobre todo en los primeros años, desde los 4 años más o menos, se recomienda empezar a hacer este currículum. Además de eso, nosotros también en casa implementamos algunos libros de un currículum cristocéntrico que se llama Vara y Callado. Este currículum tiene muchos libros y nosotros algunas asignaturas las hacemos con esos libros. Entonces, lo hacemos todos los días, qué sé yo, tenemos una rutina. Y bueno, a medida que han pasado, ya van a ser 3 años, vamos adaptándonos de acuerdo a la necesidad de los niños, porque no todos los niños aprenden de forma igual, ¿cierto? Sino todos los niños aprenden de forma diferente. Entonces, ¿quién más que los papás conocemos a nuestro hijo? Y ahí vamos implementando de acuerdo a cada uno, de acuerdo a su desarrollo. Eso ha sido para nosotros la elección, digamos, y hasta ahora nos ha resultado bastante bien. Ahora, con respecto a la primera pregunta que tú me hacías, la verdad es como súper compleja de poder contestarla así como formalmente. ¿Por qué lo digo? Porque acá en Chillán hay, por ejemplo, tenemos un colegio que nos toma los exámenes libres y lo hace de una forma. En Rancagua tienen otra metodología y hay que hacer otro tipo de papeleo o ir a otro lugar donde poder inscribir a los niños. A veces se puede hacer de forma online, por ejemplo, para poder rendir los exámenes libres, que es la única forma que finalmente tenemos los que educamos en casa de poder certificar que nosotros estamos avanzando con los niños en la casa, que ellos están siendo educados y que ellos tienen conocimiento. La única forma que tenemos ahora en Chile es esa, rendir exámenes libres. Ahora, lo bueno es que los exámenes libres no necesariamente los tenemos que hacer todos los años. Podemos rendirlo a finales de cada ciclo, por ejemplo, a final de cuarto básico,
o a final de octavo básico, o finalmente, no sé, si alguien dice, no quiero dar examen libre, a final de octavo, un examen, y sería. Y eso valida todo lo que, digamos, todos los cursos hacia atrás. ¿Cómo es el tema de los avances? ¿Cómo en ese caso que son periodos más extensos? Por ejemplo, un niño que empieza, no sé, entre primero y cuarto básico. ¿Cómo uno como papá es el que tiene que ir viendo, pero hay como una lista de un checklist, algo así? Claro, lo que pasa es que online nosotros podemos tener acceso a todo el currículum estatal, que es finalmente el currículum que se toma a la hora de rendir el examen libre. Entonces yo ya sé todos los temarios que hay, ¿ya? Personalmente, a mí no me gusta el currículum estatal. Entonces, para mí, si alguien me dijera, mira Carla, aquí hay una forma diferente de poder certificar que tus hijos están aprendiendo, yo voy y tomo esa forma porque considero que no es el currículum estatal, primero no va de acuerdo al desarrollo de los niños. Los libros que entregan, por ejemplo, este año nos pasó con matemática, la Emi, la mayor, va en tercero, debería estar en tercero básico. Y el libro que se utiliza, pero no es amigable ni con los niños ni con nosotros los papás. Entonces, yo no sé cómo lo harán los profesores en los colegios, porque de verdad que cuesta un montón. No porque la materia sea difícil, los niños son capaces de entender y se puede. Pero el libro en sí no es como que se autoexplica, sino que tenemos que finalmente, por lo menos yo lo digo, como que tratar de interpretar el libro. Entonces, claramente yo no tengo el estudio de pedagogía y eso claramente también me juega muy en contra. Pero considero yo que no es un material muy amigable con los niños, porque se podía entender que la Emi, por ejemplo, que ya debería ir en tercero básico, pudiera a lo mejor, si uno le pasara un libro, que ella desarrollara sola una tarea, desarrollara sola una lección. Con los libros, por ejemplo, de Bari Callado, que es otro currículum, yo le paso a ella, por ejemplo, el lenguaje yo lo hago con Bari Callado, no con el currículum nacional. Con el currículum nacional usé para ciencia y para matemática. Para el lenguaje estoy con otro currículum y yo a ella le paso el libro, a Pablito igual. Pablito debería ir ahora, va a rendir exámenes para segundo básico, Pablito. Y yo lo hago igual, le entrego el libro a él, le digo, ya Pablo, tienes que hacer 2 lecciones de lenguaje, supongamos. Y él se sienta, toma el libro, trae un librito de lectura aparte, que a todo esto me encanta ese currículum, porque el librito de lectura aparte que ellos tienen que hacer son puras historias bíblicas. Entonces la comprensión lectora que él está desarrollando es a partir de historias bíblicas. Entonces yo le paso su libro y él solito hace todo, ¿me entiende? Yo no tengo que estar ahí explicándole. Obviamente, yo le digo, Pablo, si tiene alguna duda, ya, mamá, no entiendo esto, ya, yo voy y le explico, porque obviamente hay conceptos que son más difíciles y que él no puede entender. Pero la gran mayoría de las lecciones él la hace solito, igual que la Emi, lo hacen solito, porque son libros muy amigables, ¿me entiendes? Y a la edad que ellos tienen la comprensión lectora y tienen la capacidad para poder sentarse solito a hacer una lección, ¿ya? No así, no es lo mismo con los libros del currículum nacional, porque no se explican, no, es una cosa muy, muy difícil. Entonces, bueno, pero con respecto a no me acuerdo de lo que estábamos hablando, con respecto a la elección del currículum o era con respecto a los exámenes libres. No, era solamente para entender si los contenidos conversan entre sí y cómo tú lo vas monitoreando en el tiempo. Por ejemplo, no sé, pues el primero básico el niño tiene que aprender a leer. Es que eso va a depender de la visión que tengas tú del homeschool, porque, por ejemplo, hay familias que les gusta el currículum estatal y lo siguen, y esa es la única forma que tenemos de rendir exámenes libres. Pero en mi caso, por ejemplo, como te decía, si yo me pudiera liberar de los exámenes libres sería fantástico, porque eso me da mucha más amplitud para poder desarrollar con ello otras cosas. Ahora, con respecto a eso que tú me preguntas, igual es de una mente súper escolarizada, esa pregunta que tú me acabas de hacer, y es lo mismo que, por ejemplo, a mí y a mi esposo nos da susto, porque es como, chuta, tienen, no sé, 7 años, ay, que tienen que saber, que no saben, que me está faltando enseñarle. Pero no es así la cosa. Y eso es porque nosotros también tenemos una mente así, pues fuimos criados así, ¿me entiendes? Que en octavo básico tienen que hacer esta cantidad de cosas, que a los 14, que a los 15, ¿me entiendes? Pero no es así, el aprendizaje no debiera ser algo así, sino que es algo natural del hombre. O sea, si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, Dios nos creó personas y seres para aprender. O sea, no hay niños, por ejemplo, en los colegios se da mucho eso. 40 niños, sí, 10 van a la par con la profesora. Hay 20 que no van a dar ni para atrás ni para adelante. Y hay otros 10, ¿me entiendes o no? Entonces, ¿por qué? No significa que esos 10 que no aprendieron o esos 20 que están todos colgados sean porro o sean no, sino que ellos tienen otra forma de aprender, otra
metodología. Con ello a lo mejor yo voy a tener que usar una forma personalizada, qué sé yo, o voy a tener que usar imágenes, o voy a tener que usar un juego, no sé, ¿me entiendes? Pero está claro que no todos los niños aprenden, pero todos los niños, y todos somos creación de Dios, por lo tanto, Dios, que es creador, que es perfecto, nos hizo a nosotros capaces para aprender. Es un proceso natural. Eso es lo que yo pienso y creo. Y ahí es donde yo quiero hacer otra pregunta, porque hace unos minutos atrás nosotros estábamos hablando sobre la ideología. ¿Se puede entender también que con este modo de educación nosotros estamos impartiendo una ideología a nuestros hijos? Y dejo la pregunta abierta tanto para Daniel como para Carla. Como no entendí la pregunta, ¿la puedes alargar un poquito más? Sí, porque nosotros le entregamos una cosmovisión, ¿cierto? Lo que tú nos has comentado, que se entrega parámetros bíblicos en la educación a nuestros hijos. Nuestros hijos leen sobre temas bíblicos y su mente está expuesta, ¿cierto?, a este tipo de conocimiento. Entonces, una de las críticas que puede recibir un modelo así es que, y es algo que se escucha mucho, sobre todo de los campos más revolucionarios hoy en día, en nuestro ambiente, que la iglesia genera ideología en los niños y que se quiere perpetuar eso. Entonces, para eso está esta educación estatal, de calidad, laica y todo, pero en base a esta situación se recibe como una crítica hacia el modo en que tú quieres educar a tus hijos o tú estás educando a tus hijos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que, a ver, el hombre de por sí no es neutral, no es neutral. Si tú no estás, bueno, la Biblia nos dice eso. O sea, si nosotros no estamos aquí, somos del otro lado, eso está claro. Entonces ahora, si tú a los niños, a los jóvenes, a alguien que no ha recibido una instrucción bíblica le hace elegir, siempre vamos a elegir lo malo, pues. O sea, a ver, no hay algo neutral en la educación no es neutral, ¿me entiendes? La educación que se imparte hoy día en los colegios no es así como imparcial, no, está manipulada, está ideologizada. Entonces, yo como mamá, nosotros como familia, no queremos eso para nuestros hijos. Y si de alguna forma se nos critica, a lo mejor porque nosotros también estamos, no sé, comillas, no sé, adoctrinando, podríamos usar esa palabra, bueno, sí, sí, estamos adoctrinándolos para una vida cristiana, una vida en el Evangelio, para que ellos cuando tengan, no sé, 18 años, 20 años, ellos tengan convicciones en sus vidas. No sean niños que anden perdidos, jóvenes perdidos buscando una identidad, porque esa identidad ellos la tuvieron al nacer. Cuando ellos fueron creados por Dios, tienen una identidad. Dios nos creó así, nos creó completos. No me falta nada que a los 16, a los 20, no. Yo ya soy creación de Dios. Y en ese sentido también creo yo que alcanza un poco, así como que podemos tomar el tema, por ejemplo, del bullying, que también es un por qué muchos padres sacan a su hijo de los colegios y hacen homeschool. Incluso familias que a lo mejor no son cristianas, que no tienen una cosmovisión bíblica, pero sacan a su hijo de los colegios, ¿por qué? Porque están sufriendo bullying. Y una de las formas que nosotros podemos, como hijos de Dios, combatir eso, es finalmente eso, que nosotros inculquemos en nuestros hijos que ellos son creación de Dios. Que no importa lo que otra persona o alguien que me venga a menoscabar o a decir algo, o no, porque yo sé lo que soy. Y hoy día el enemigo y todo este ejército, podríamos decir, de personas que quieren meter o introducir en nuestro hijo toda esta idea, es eso, quieren como que desarmar eso que Dios ya creó en su creación. Entonces, qué mejor que nosotros como papás se lo podamos inculcar a nuestro hijo desde pequeño, porque finalmente, bueno, la palabra del Señor lo dice, lo decía también Daniel, instruye al niño en su camino. Eso que nosotros aprendemos cuando fuimos pequeños, es muy difícil que nosotros lo podamos desarraigar después de grande. Entonces, por eso es tan importante que nosotros como papás tomemos esa responsabilidad ahora que son niños. Yo sé que es muy difícil, muchas veces se hace cansador y en ese sentido también me gustaría alcanzar, cuando Daniel me enviaba, ¿cuál ha sido tu desafío más grande? Bueno, esos han sido mis desafíos más grandes, que tenemos que negarnos como mamás y como papás, porque yo tengo que negarme, tengo que decir, hey Carla, ya no puedes estar haciendo lo que tú quieres, no puedes estar sentadita en el sillón leyendo un libro o tomándote un tecito, qué sé yo, una galletita, ay, hoy día voy a salir a comprar, no, porque mi tiempo ya no existe, o sea, a ver, tampoco quiero sonar así como, oh, pobre su vida, no,
No, porque no es así. Uno lo hace desde el punto de vista como del amor, ¿cierto? Del amor de madre. Pero finalmente, si uno lo habla así como es, bueno, yo me tengo que negar. Me tengo que negar. Y ese discurso también nos choca mucho más quizá a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué? Porque hoy día el discurso feminista, el discurso que está implantado, ¿cierto? Dice que las mujeres tenemos que ser empoderadas, tenemos que trabajar, tenemos que tener nuestro dinero, no tengo que depender de un hombre, ¿cómo es eso? Entonces, eso es lo que me dice a mí el Instagram cada vez que entro en la historia, eso es lo que me dice Facebook en historias, eso es lo que me dice todas las redes sociales con familias tan perfectas y mujeres perfectas. Pero no es así, bíblicamente yo tengo que vivir una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Y eso no me menoscaba como mujer, sino que todo lo contrario. ¿Me entiendes? Entonces, claro, esos han sido los mayores desafíos, creo yo. Aprender a eso, a negarse, a que todos los días va a haber un momento que voy a estar a lo mejor frustrada, quizás enojada, quizás, no sé, deseando a lo mejor otra cosa, pero eso llevarlo al Señor. Y eso es difícil. Sí, porque mi pregunta está relacionada con el tema de nuestra identidad cristiana, y lo hemos tocado en el canal en otras veces. Esto es un proyecto familiar, esto es un gran proyecto familiar. Y de repente, de alguna forma, nosotros nos avergonzamos de nuestra identidad cristiana, o en algún sentido también otras familias, otros grupos con otros intereses buscan amedrentarnos a nosotros, diciendo a forma burlesca que creemos en otras cosas o que no tenemos un punto en común con otras personas, con otros grupos, como mencionaba, y nos tachan de conservadores, de retrógrado y otros adjetivos. Por eso es importante darle espacio a visiones como la que tú nos has presentado, y te agradezco este espacio y esta apertura, porque es necesario que se sepa no solamente que hay y que existe algo llamado homeschool o homeschooling, que está en Chile, que sí se puede hacer, y lo otro es hacerlo de forma abierta. Entonces yo encuentro este espacio muy valioso para que otras personas que nos escuchan puedan también sacar algunas ideas y en una de esas, si es que se animan, empezar a implementarlo por el bien de sus hijos. Ya, bueno, Daniel va a hablar sobre el tema de la Constitución en algunos minutos más, me imagino, y cómo las familias quedan expuestas a todas estas ideologías que, bueno, que ya todos conocemos y que aquí se han mencionado tangencialmente, pero sí están en el ambiente y se nota la presión. Daniel. Con ganas de comentar hartas cosas de todo lo que hablaban. Eso es una de las cosas que les quería preguntar a Carla, eso de cómo llevaba la maternidad y el ejercicio del amor sacrificial, que es la forma de amor que más celebra la Biblia. El amor sacrificial es el amor de Dios por excelencia, y el amor de Dios con el que más se grafica o trata de presentarse para que la gente lo entienda. En ocasiones se utiliza el amor de madre. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse por el hijo de su vientre? Aunque ella olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces se pone como un parámetro de amor sacrificial por excelencia. Pero en la sociedad que vivimos hoy, donde los valores judeocristianos van en retirada, obviamente eso no es celebrado, al contrario, es atacado. Y me da risa, en ocasiones uno se ve siendo aconsejado de cómo ser papá por personas que tienen 2 perros y han roto 15 relaciones, y quieren aconsejarnos a nosotros cómo tenemos que llevar una relación sana y cómo llevar una paternidad, y no tienen ni idea. Cuando yo me topo con casos así, yo me río para adentro nomás. No tienen ni idea lo que es amar, la fidelidad, no tienen ni idea lo que es levantarse en la mañana por un hijo que está enfermo y ese amor que se siente, que ojalá uno deseara tener la enfermedad del niño para que el niño se sienta bien. Ni idea con eso. Un perro y un gato nunca se van a acercar a lo que es la relación con un hijo. Ahora, tengan perro, tengan gato si quieren, yo no me meto en ese tema, pero obviamente no es una relación significativa como la que uno tiene con un hijo. Ese comentario, si quieres explayarte un poco más adelante, me puedes comentar cómo llevas esa tensión. Por otro lado, la pregunta que hacía Hans sobre si nosotros estamos adoctrinando a nuestros hijos, por supuesto que lo estamos haciendo y tenemos toda la libertad de hacerlo. Por lo mismo que decía, no hay nadie que se desvele por mis hijos. No hay nadie que trabaje tanto por ellos cuando están enfermos, en las necesidades, de llevarlo al colegio. Bueno, estamos hablando de homeschooling. Pero básicamente nadie quiere tanto el bien de nuestros hijos como los papás. Entonces, por eso existe el derecho preferente de los padres a educar a los hijos.
que es básicamente, ¿cómo se define? El derecho preferente de los padres respecto de la educación de sus hijos se refiere al derecho que tienen los niños a recibir la educación elegida por sus padres y tutores, así como el derecho que tienen estos últimos de elegir la educación religiosa o moral de sus hijos y pupilos. En eso consiste el derecho preferente de los padres a educar a los hijos, que es básicamente buscar el colegio que les acomode, si es de confesión cristiana, adventista, católica, lo que sea, metodista, hasta la iglesia evangélica pentecostal tiene 2 colegios. Voy y lo llevo al colegio que yo creo que le va a dar la educación que a mí me acomoda, donde están los valores morales que yo quiero que mi hijo tenga. Ahora, si la educación empieza a ser acosada por el Estado empieza a crecer y empieza a limitar esos espacios donde la moral específica de los padres se expresa, obviamente lo que va quedando es el homeschooling, creo yo. Uno se va como acuartelando, tratando de hacer un fuerte para resistir ese acoso social, moral o ideológico, y claramente ese último cuartel desde donde uno puede ejercer ese derecho es el homeschooling. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Ese es un problema que nosotros tenemos en Occidente en muchas ocasiones. Estamos tan arrinconados y ridiculizados por otras cosmovisiones, aunque suene ciútico esa palabra, que se pavonean con arrogancia la vida pública, pero que no ofrecen un estilo de vida que traiga frutos agradables a futuro para la gente que ejerce esos estilos de vida puntuales. Creo que el cristianismo tenemos suficientes ejemplos de la familia, en el caso mío, donde he visto familias y matrimonios que se han llevado por años en paz y que esa fe también ha permitido a que el hijo tenga lo más básico que puede tener. Y yo creo que lo más básico que les puede ofrecer los padres a sus hijos es tener una casa en paz, donde el papá ame a la mamá y la mamá ame al papá y no se tiren los platos por la cabeza. Eso yo creo que es lo mínimo, el mínimo que debe tener un niño. Y creo yo con toda seguridad que es en el ejercicio correcto de nuestra fe donde se le puede ofrecer ese ambiente a los niños. Así que con toda libertad yo creo que tenemos que seguir ejerciendo ese derecho preferente mientras tengamos la oportunidad. Hans, Sí, solamente para ir contextualizando en el tema esto de la Constitución. La Constitución actual dice en el artículo número 1, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Punto. En la propuesta de la nueva Constitución, eso no está en el primer artículo. Tiene otra configuración diferente. Entonces, eso también es algo que nosotros tenemos que considerar a la hora de evaluar. Y ya vamos a mirar los detallitos, o detallazos, mejor dicho, o mejor dicho, grietas que tiene la propuesta en lo que es justamente la familia, en lo que es justamente la educación de nuestros hijos y el derecho preferente de los padres para poder elegir el proyecto educativo que nosotros queramos. Daniel. le doy el paso ahora a Carla para que nos comparta su opinión de los comentarios anteriores que hacía y que pueda terminar su intervención para entrar directamente a al último punto que vamos a tocar en esta entrevista, de cuáles son los desafíos para los padres que hacen homeschooling con este proceso que se está viviendo en Chile, el escenario político, donde estamos a pocas semanas de la votación crucial, una de las votaciones quizás más relevantes en los últimos años, sobre la propuesta de nueva constitución. ¿Cómo enfrentan este desafío los padres que hacen homeschooling? Si lo ven como una amenaza, ¿qué tipo de información han recibido ustedes que están en este mundo y saben, yo creo, cómo les va a afectar el cambio de constitución si es que se llega a llevar a cabo? Bueno, cerrando un poquito, primero quiero cerrar un poquito el tema de los desafíos que hemos enfrentado como familia. Bueno, uno ha sido ese, a lo mejor de repente sentirse un poco abrumada, como lo comentaba adelante, pero no quiero dejar esa idea así como que para alguna familia a lo mejor que esté pensando que en su corazoncito el Señor esté como sembrando esa semillita, que no quiero dejar eso como de miedo, como que les dé miedo, no, no porque tenemos la fuente de gracia inagotable. Y es ahí donde como mamás podemos ir todos los días y a cada rato, si queremos, y va a estar ahí dispuesto nuestro Señor para fortalecernos, para animarnos. Cuando como hijos de Dios tomamos una decisión en nuestra vida, siempre lo hacemos en el temor del Señor. Y una decisión así de hacer homeschool, de tener a nuestro hijo en casa,
No es fácil, no es fácil, pero no estamos saltando al vacío. Tenemos a nuestro Dios de nuestra parte, el Señor es quien nos fortalece, quien nos da la gracia. Así que yo animo a aquellas familias que a lo mejor estén escuchando este podcast, que busquen al Señor, que en oración puedan encontrar esa convicción, esa fortaleza, que aunque van a haber momentos que nos sentimos totalmente quizás derrotados, quizás que ya no queda fuerza, el Señor es quien da la fuerza y Él es el que nos fortalece y nos lleva adelante. Porque, como decía también antes, lo hacemos para Él, para su gloria. No es para nosotros, no es por nuestro mérito, no es por nuestra capacidad, sino es para glorificar su santo nombre. Bien, respecto a lo otro que me decía Daniel, el tema de la nueva constitución nos deja en un escenario muy inseguro, porque en sí la constitución no nos prohíbe a nosotros como familia educar en casa, pero sí, por lo que hemos podido averiguar y leer, nos deja muy a la interpretación. Por ejemplo, si alguien nos denunciara a nosotros. Ejemplo, en los SFAM, en los hospitales, ellos están facultados para a nosotros denunciarnos porque los niños, por ejemplo, no van al colegio. De hecho, una de las preguntas que hacen cuando uno lleva a los niños al control sano, ¿dónde van al colegio? ¿En qué jardín? ¿En qué curso? ¿Ya? Porque ellos están facultados para denunciarnos o hacer ese tipo de denuncias. Entonces, la nueva constitución deja muy a la interpretación, no sé, de los jueces, me imagino yo, de los abogados que tengan el caso, es muy interpretable. Entonces, si uno se encuentra con alguien que en realidad no sé, pues uno no le caiga bien o interpreta de una forma esa constitución, vamos a salir, ¿cierto?, en pérdida. Bueno, aquí voy a entrar yo a comentar algunas cosas que estuve revisando justamente para este episodio, sobre algunos artículos de la nueva constitución versus la antigua. Estuve viendo, de hecho, una exposición de una especie de seminario online que dieron un grupo de mormones. Encontré el video ahí tratando de encontrar información relacionada al derecho preferente de los padres a educar a los hijos y la nueva constitución. Y encontré una charla que se los voy a dejar en la descripción del video para que la puedan revisar. Pero lo que se explicaba ahí básicamente, primero, que era el derecho preferente de los padres a educar a los hijos, es la definición que ya les leí en mi anterior intervención. Luego decía que este derecho, el derecho preferente de los padres, es un derecho a educar a los hijos ampliamente reconocido en el derecho internacional, que está presente, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 12.4, y establece que los padres, o en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Hay otra ley internacional que me parece que viene de la misma ONU, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el artículo 18.4 indica que los estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y así hay como 7 otros instrumentos legales o 7 otros instrumentos que consagran el derecho preferente de los padres a educar a los hijos. Ahí el abogado mormón da una lista de otros instrumentos que consagran este derecho, son como 7 que da él. Entonces, ¿qué es lo que dice la actual Constitución respecto a este tema? La actual Constitución garantiza este derecho, el derecho preferente de los padres a educar a los hijos. Está primero en el artículo 10. El artículo 10 creo que está en el capítulo 3, artículo 10 de la actual Constitución. Dice: los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, y corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Y luego en el mismo capítulo, en el artículo 11, dice que los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Eso es lo que dice la actual. Y la propuesta de nueva constitución dice algo que se acerca, pero que no es exactamente lo mismo. Habla de, en el artículo 41 de la propuesta de nueva constitución, dice: se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Esto, libertad de enseñanza, no está al mismo nivel del derecho preferente. Y luego viene un poco atenuada, dice: esta comprende la libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados, este lenguaje inclusivo que es tan tedioso, y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo. Y aquí yo creo que viene el atenuante.
respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños y niñas y adolescentes. Y ahí es donde yo creo que viene o que podrían venir problemas, porque ¿qué es lo que se entiende por interés superior y autonomía progresiva de los niños? Que viene hasta cierto punto a limitar esta libertad de enseñanza que establece este artículo. No está al mismo nivel de protección que tiene la Constitución actual. Y, por ejemplo, el artículo que le antecede, el 40, habla de: toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género y la sexualidad, que erradique los estereotipos de género y que prevenga la violencia de género y sexual. ¿Ok? Y aquí quiero leer unos últimos 2 artículos solamente para mostrar en qué parte de la Constitución esta libertad de enseñanza se podría ver atenuada nuevamente. La autonomía ya se menciona en el artículo 40, que puede ser parte de esta autonomía progresiva de los niños y puede ser también parte de ese interés superior del niño que se busca. Otro artículo que pudiese ver atenuada, y les voy a dar un ejemplo para terminar. El artículo 64. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas. El Estado garantiza su ejercicio a través de las leyes, acciones afirmativas y procedimientos. El artículo 62, toda persona tiene derecho a la autonomía personal, al libre desarrollo de su personalidad, identidad y de sus proyectos de vida. Entonces, el caso que les voy a dar, tenemos la libertad de enseñanza, claro, los papás pueden escoger dónde educar a sus hijos. La atenuante tiene que respetar siempre lo que es el interés superior del niño y la autonomía progresiva. Entonces, los artículos que le acabo de leer de que las personas tienen derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad, incluyendo identidad y expresiones de género, imagínense el caso de que un niño en un colegio, que no es un caso para nada descabellado, empieza a ser adoctrinado derechamente con esta idea de que el género es una construcción social, que uno lo puede expresar de forma como uno quiera. Entonces, como para romper los estereotipos sociales, empiezan a tratar de feminizar al niño y todo esto en ausencia del conocimiento del padre. Y llega un punto en que la niña, ya sea por influencia del colegio o por influencia del grupo de amigas, que se da últimamente, que era cuando estuvimos hablando del caso de la explosión de disforia de género de inicio rápido, este contagio social se puede llegar a dar. Entonces, ¿qué libertad tiene el padre para proteger al niño de ese adoctrinamiento, que es muy dañino por todos los procesos que vienen después? Un proceso de transición, como le llaman, de un sexo a otro, aunque sea un tema estético solamente, puede ser muy dañino. Ya hablamos 3 capítulos anteriores sobre eso, pero ¿qué puede hacer el padre para protegerse de eso? ¿Cómo puede él decirle al colegio que no le enseñe eso, decirle al hijo que ese no es el camino, que es mejor esperar, que es mejor pensarlo bien, que es mejor madurar este pensamiento? ¿Cómo el padre puede proteger al hijo de esa influencia? Yo creo que entraría en conflicto con esta autonomía progresiva que debe tener el niño y con el derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de identidades y expresiones de género. Entonces, no sé si se entiende. Esta libertad de enseñanza puede ser fácilmente contrarrestada con otro derecho que consagra la actual propuesta de nueva constitución. No sé si se entendió. Queda claro que no soy alguien que se maneje mucho en leyes, pero traté de explicar estos puntos de la mejor manera posible. Me gustaría tomarme justamente de este último ejemplo, Dani, que tú acabas de dar, que tú dices como que, o sea, lo diste como una historia, ¿cierto?, que podría pasar. Yo he escuchado de mamás ahora, este año, eso está pasando en los colegios, eso está pasando, eso, por ejemplo, hace como, sé, un mes atrás lo escuché de una hermana de nuestra iglesia. Ella contaba que a su pequeñito, no sé, creo que tenía 4 años, pre-kinder, le habían dicho que al otro día los niños tenían que ir disfrazados de niña y las niñas tenían que ir de niños. Y la tarea era que ellos tenían que expresarse y decir cómo se sentían vestidos de esa forma. Lo escuché de otra mamá acá en Chillán, este año también.
su niño llegó a la casa y ella le dijo, el niño empezó a contarle un cuento, mamá, te quiero contar un cuento de un caracol. Ya le dijo la mamá, ningún problema. Dice que el niño empezó a narrar el cuento, me lo contaron hoy día en el colegio, resulta que esta familia de caracol tenía 2 papás. Pero ¿cómo 2 papás? Sí, es que así nos dijo la profesora, porque hay familias que tienen 2 papás, el niño de 4 años decía, hay familias que tienen 2 papás, hay familias que tienen 2 mamás, mamá, y esto es súper normal. Entonces, es algo que ahora está pasando. No es algo que va a pasar cuando entre la nueva constitución o que el gobierno del actual presidente esté poniendo en marcha, sino que es algo que está pasando ahora. Hay instructivos, hay reuniones que se hacen sin que los padres tengan conocimiento, incluso hay días, por ejemplo, que ellos le llaman los profesores, si no me equivoco, como días de orientación, no sé, no son orientaciones, como consejería, no sé, pero hay como un día que los alumnos de ciertas edades hacia arriba, parece que son séptimo, no sé, algunos cursos, y como que reflexionan en ciertos temas. Y hay un manual que actualmente está, que uno lo puede descargar incluso en el ministerio, que ellos estudian, que tiene lenguaje inclusivo y que habla de todas estas cosas. Entonces, le hablo, en esta oportunidad me gustaría dirigirme directamente a las familias cristianas, porque está claro que hay familias que abogan por esto y no les parece algo terrible. Pero me gustaría dirigirme especialmente a las familias cristianas, a esos padres cristianos que tienen a su hijo en los colegios. Yo no estoy diciendo que corra al colegio y saque a su hijo de ahí. No. A lo mejor para usted no va a ser esa herramienta del homeschool, pero a lo mejor para usted la herramienta es que usted converse con su hijo, que abramos espacios de conversación con nuestros hijos, que a lo mejor son preadolescentes, porque en mi caso yo tengo hijos pequeños todavía, pero a lo mejor hay familias que tienen niños de 13, de 14 años, donde la adolescencia es una tormenta de hormonas que producen en nosotros mucha inseguridad. Y si nosotros a nuestros hijos, como familias cristianas, no le ofrecemos un lugar de seguridad, un espacio de conversación, un espacio de resolver dudas, yo creo que, no sé, quizás también a ustedes les pasó cuando éramos quizás más chicos, eran temas que no se hablaban abiertamente y que hoy día lo podemos encontrar en redes sociales, lo podemos encontrar temas, por ejemplo, de sexualidad, un montón de cosas. Bueno, ahí da para otro podcast. Pero claramente nosotros como familias cristianas tenemos que hacer algo. A lo mejor, como les digo, no es para usted sacar a su hijo del colegio porque ya es grande, porque, no sé, un montón de cosas. Pero entonces siéntese con su hijo, hable con él, abra espacios de conversación, pregúntele qué le están enseñando en el colegio, qué te han hablado a ti, no sé, de identidad de género, qué te han dicho a ti sobre tal o cual tema, que hoy día son, pero podemos encontrar información en redes sociales, en internet, así, tan fácilmente. Y hagamos cultos familiares, y instruyamos a nuestros hijos, y digámosle, y contémosle de la palabra del Señor, porque ahí es donde finalmente nosotros encontramos esa fuente inagotable, y encontramos esa seguridad, que finalmente los jóvenes, los adolescentes necesitan sentirse seguros, necesitan un pensamiento con convicción, con certeza. Y que con la ayuda del Señor, si nosotros lo proponemos en nuestro corazón, Dios también nos va a dar la gracia para llegar a esos corazones adolescentes, que de repente se tornan quizás tierras muy, muy difíciles de sembrar. Pero claramente si vamos con la gracia del Señor, es mucho más fácil. Para cerrar la idea del tema que estaba comentando, el artículo 40 de la propuesta de nueva constitución de que toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno, bueno, y todo lo que dice. Pienso yo, obviamente esto uno tiene dudas porque es una constitución que se está plebiscitando y no se ha implementado, entonces todavía no sabemos las implicaciones que tenga, pero pudiese ser una piedra de tope para el homeschooling, porque ahí el Estado, creo yo, trataría de que esto se cumpliese y que este tipo de educación llegase a todos los niveles. Entonces, es posible que incluso si les permiten hacer el homeschooling, es probable que les pregunten si le están mostrando estos tópicos. Entonces, por ahí quizás los pueden ir apretando. El abogado mormón que yo decía que estuve escuchando, o esta especie de charla que dieron varios abogados mormones, él decía, fue bien prudente y decía, esto me parece que generar problemas por aquí, este derecho puede chocarse con los que se ofrecen en el artículo tanto y tanto, los artículos que leí, 61, 62 creo que eran los que leí, el 40 mismo, el artículo 40 que les leí recién. Entonces dice, el derecho preferente puede estar presente de cierta manera en el artículo 41, pero está muy atenuado. Y si los padres quisieran pelear por este derecho, que es un derecho que está consagrado en el derecho internacional, tendrían que llevar
el caso a mayores instancias, no en los juzgados nacionales, sino que tendrían que ir a la OEA o a la ONU para tratar de poder pelear por ese derecho preferente a educar a los hijos. Entonces, es bien, bien complicado. Obviamente no sabemos a ciencia cierta cuáles son los resultados de la puesta en marcha de esta nueva constitución, pero uno tiene dudas razonables, creo yo. Porque ahora cualquier cosa que uno diga en el debate político lo tachan de que uno anda propagando fake news. Así que por eso hago la salvedad. Hans, no sé si quieres comentar algo antes de ir terminando ya, porque yo creo que estamos llegando al tope de esta interesante conversación, que le agradecemos de todo corazón a Carla que nos haya regalado este tiempo, porque para una madre esta hora y algo que hemos estado conversando son minutos muy valiosos. Hans. Sí, para concluir, entonces, podríamos decir que el homeschooling o el homeschool es una alternativa en Chile, que sí se puede implementar, que es parte de un proyecto familiar, que hay ciertos pasos a seguir para ir convalidando, digamos, los conocimientos con el currículum estatal, podríamos llamar. Y finalmente, el punto que tocamos fue que la propuesta de constitución genera un ambiente incierto, otra vez, por así decirlo, no da garantías sobre poder, número uno, tener como padres más bien, tener el derecho preferente de educación de nuestros hijos, y por lo tanto también un proyecto como el homeschooling podría verse afectado. Eso quería solamente como concluir. Y agradecer una vez más a Carla por su espacio, por su tiempo y por su disposición. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a ustedes, chiquillos, por la invitación también. La verdad es que al principio tenía mucho susto. Ahora igual tengo susto. No, pero ha sido una conversación muy, muy bonita, muy amena. Y bueno, dejar también la invitación a los padres como decía Hans, es algo que se puede hacer. A veces lo desconocido, lo que no muchos hacen, nos parece algo así como miedo, nos produce al tiro miedo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nosotros no lo hace, entonces nos parece incierto, pero si, no sé, alguna familia, algún papá está escuchando este podcast, me gustaría que también buscara más esa respuesta en el Señor, siempre como hijos de Dios, buscando eso que el Señor tiene para cada uno de nosotros, esos propósitos. Nuestros hijos, que a lo mejor ahora los vemos pequeñitos, no sé, traviesos quizás, bueno, para hacer desorden, pero con ellos Dios tiene un propósito más adelante y Dios nos ha entregado a nosotros como papá esa responsabilidad de instruirles. Entonces, nos ayuda el Señor para responder a esa responsabilidad como hijos de Dios, tomados de su mano, porque no sabemos, no conocemos los tiempos, no sabemos, 10 años más, 15, no lo sabemos, lo que Dios quiere de ellos, de estos pequeñitos que son revoltosos hoy día, pero mañana el Señor tiene un plan y Él lo conoce. Eso, vuelvo a dar las gracias también por la invitación. Bueno, yo con esto también me despido. Reitero el agradecimiento a Carla, a la hermana Joana también, que nos dieron 2 episodios muy, muy interesantes. Espero que sean de utilidad, espero que sea que ayude a la reflexión que muy posiblemente estén teniendo algunos matrimonios jóvenes pensando qué hacer con sus hijos. Si deciden dar este paso, que la gracia del Señor les acompañe, y si deciden poner a sus hijos en un colegio, también que la gracia del Señor les acompañe para poder ir monitoreando y cuidando qué es lo que se está colocando en la preciosa mente de sus pequeños, en el precioso corazón de sus pequeños, para que ustedes sean unos atalayas ahí, alguien que se ponga en la brecha por la salud espiritual de sus pequeños. Así que el Señor nos dé la gracia a todos nosotros. Hans y yo somos padres también, así que tenemos esta responsabilidad. Con esto yo cierro, deseando que Dios les bendiga grandemente y nos vemos en una próxima ocasión. Si les gustó este contenido, por favor, denle like, suscríbanse al canal también, les hacemos esta invitación y compartan. Y finalmente, algo muy importante, para no olvidarlo, es que tenemos nuestro número de WhatsApp, lo vamos a dejar en la descripción del video, para que nos puedan enviar sus comentarios y nosotros los vamos a poder reproducir, que no sea muy largo, no más de 1 minuto ojalá, y los podemos comentar en otro episodio. Así que eso, y me despido. Que estén muy bien. Chao, chao. Este fue un nuevo capítulo de La Última Banca. Los esperamos la próxima semana.